Buen día, mi nombre es Vincent Ismael Hernández Oliva y en esta ocasión tenemos la práctica número 4 llamada amplificador de instrumentación del Laboratorio de Electrónica Analógica 2 con el profesor Miguel Ángel Cervantes Álvarez. El nombre de esta práctica es amplificador de instrumentación y cuyo propósito es comprobar, analizar y entender el funcionamiento de un amplificador de instrumentación, en este caso implementando 3 amplificadores. Y pues a lo largo de la práctica vamos a ir midiendo diferentes valores para determinar su funcionamiento. Aquí tenemos la lista de materiales y lo primero que vamos a hacer es elaborar el circuito que tenemos en esta parte, que es este circuito de la figura. Tenemos que elaborarlo y es el que les presento en esta imagen, además de poner la resistencia del potenciómetro AR a 222 ohms y la resistencia R' a 1000 kilo ohms, a 100 kilo ohms, perdón. Y aquí nos vamos a la simulación. Tenemos aquí la resistencia el potenciómetro, perdón, aquí a 22%, que es 220, y el de R aquí hay que ponerlo al 100% para tener los 100 kilo ohms. Ahora sí, del segundo al cuarto paso, más que nada, es comenzar a calibrar los amplificadores 1 y 2. Nosotros nos podemos dar cuenta que está calibrado al momento de ver los voltajes de entrada en el amplificador 3. En este caso, nosotros al ver estos voltajes de entrada, como vemos que son iguales, ya podemos determinar que el amplificador 1 y 2 están calibrados. Después tenemos que aplicar con la ayuda del difusor de voltaje 1 un voltaje aproximadamente de 7.5 a las dos terminales. Esta V1, que es esta de aquí vemos que entran 7.54, y V2, que también está conectada al mismo punto, al mismo nodo. Y ya tenemos un voltaje de entrada de 7.54, el cual nos da un voltaje de salida común de 2.29. 2.29 volts. Después tenemos el siguiente paso es ajustar el potenciómetro de 100 kilo ohms para poder obtener el valor del voltaje más pequeño posible. En este caso es este de aquí, hay que ajustarlo y se ajusta a un 53%, es cuando nos da el voltaje más bajo, que es de 32.3 milivolts, el que tenemos aquí, a un 53%. Después determinamos la ganancia en modo común utilizando el valor de salida común obtenido en este paso anterior, que la ganancia en modo común ya se calcula como el voltaje de salida en común entre el voltaje de entrada en común, que son los 32.3 milivolts, entre los 7.54 volts que entraban, y tenemos una ganancia de 0.0042. Aquí ya nos dice que el circuito está listo para amplificar señales diferenciales muy pequeñas. Así que lo siguiente que tenemos que hacer es aterrizar la V1, la entrada V1, y la entrada V2 hay que conectarla a este potenciómetro de aquí, en el cual podemos ver aquí su voltaje. Lo aterrizamos, ya está aterrizado, y luego nos dice, en este caso aquí dice, con la ayuda del multímetro hay que ajustar el potenciómetro hasta tener un voltaje aproximadamente de 10 milivolts. En este caso, aquí hay que ajustarlo poco a poco
hasta tener un voltaje de 10 milivolts, que en este caso es en un 86%. Tenemos un voltaje aproximado de 10.4 milivolts. Medimos la salida, que son de 435 milivolts, y lo anotamos a continuación. 10.4 milivolts de entrada y de salida 435 milivolts. Después hay que determinar la ganancia diferencial con la fórmula que tenemos aquí, que es el voltaje de salida entre el voltaje 2 menos el voltaje 1. En este caso solo tenemos el voltaje 2, por eso tenemos que el voltaje de salida es 435 milivolts entre 10.4 milivolts, que nos da una ganancia de 41.82. El siguiente paso es ajustar el amplificador el control de ganancia, para tener pues dicha ganancia del 100%. En este caso es este control de aquí, hay que ajustarlo para tener una salida del 100%, que es en un 69% de aquí. Entonces y si podemos apreciar, el voltaje de entrada es de 10.4 milivolts, la salida es 1.4 volts. Entonces está calibrado al 100% para tener una ganancia del 100%. Y después, en este caso, hay que, con el circuito bien calibrado para tener una ganancia de 100%, hay que aplicar voltajes menores de entrada. En este caso aquí solo hay que ir moviendo el potenciómetro para ir obteniendo diferentes voltajes y determinar si también con la salida será una ganancia del 100%. En este caso aproximadamente sí es el 100% en todos los casos, en todas las mediciones. Y por último hay que calcular la razón de rechazo de modo común. En este caso es con esta fórmula 20 por el logaritmo de la ganancia diferencial entre la ganancia en modo común. Entonces tenemos esta fórmula, que es 20 logaritmo de 41.82, que es la que calculamos en este caso aquí, entre 0.0042, que es la otra ganancia que calculamos en este caso aquí. Y nos da la razón de rechazo común de 79.96. Y eso es todo